Bien, vamos con el primer texto, el cual es La escuela pública sitiada, crítica de la transformación educativa, es de Pablo Imen. Pablo Imen es un escritor, pedagogo y politólogo argentino, está vivo, y este texto nos va a aportar algunas cuestiones centrales de la cosmovisión neoliberal y algunas categorías y palabras básicas que nos sirven para entender justamente el lenguaje neoliberal. Acá al costadito les dejo una foto de Pablo Imen para que ustedes puedan ver quién es. Este texto, digamos que está escrito en diferentes secciones, porque si bien van a ver que hay algunos citados del año 2005, es un libro que se editó muchas veces y está escrito acerca de la situación de los 90, llegando hacia el fin de los 90, cerca del 2000, y hay una reedición en el 2005. Por eso van a ver que hay diferentes citas con diferentes años. Bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero que tenemos que saber del neoliberalismo es que no estamos hablando solamente de un modelo económico, ¿bien? Se ha traducido muchas veces de que esto es solamente una cuestión económica, que el neoliberalismo es la apertura, el libre mercado y el achicamiento, entre comillas, del estado de bienestar que existía hasta el momento. En realidad, los autores, autoras, están hablando de que no es solamente un proyecto económico, sino que justamente es más que eso, incumbe a cuestiones políticas, culturales, filosóficas, un cambio de perspectiva de cómo funciona el mundo básicamente, donde se ponderan las cuestiones de libertades individuales, donde hay un discurso de la profesionalización, donde hay un discurso también en alza de la meritocracia y la inevitabilidad del egoísmo, dice acá el autor, y la desigualdad, al mismo tiempo que se hace una invalidez del Estado, sino que solamente se lo ve como un lastre al Estado. Va a haber muchos discursos políticos argentinos que van a hablar de que el Estado en realidad es algo pesado de llevar, es algo que no sirve, es algo que hay que desarticular y desarmar. Por lo tanto, no pensemos que solamente es una cuestión económica. El neoliberalismo viene a entablar una perspectiva en la cual todo es meritocrático, todo es individual y las libertades son individuales. Por lo tanto, a eso al mismo tiempo anula el concepto de derecho. Continuamos por acá. El neoliberalismo tiene varios postulados. Entre ellos, lo que venimos hablando, a nivel económico el más transparente es la idea de libre mercado. ¿Qué quiere decir esto? La libertad como la base del mercado. Ya lo decía Adam Smith, el mercado es como una mano invisible que regula todo de una manera adecuada, regulada, necesaria. Y entonces, en base a eso, el Estado, cuando interviene, que es el Estado keynesiano, no viene a ayudar, entre comillas, a favorecer ese libre mercado. Todo lo contrario, interviene y lo anula. Entonces, lo que propone justamente el neoliberalismo es que el Estado se tiene que correr y el mercado tiene que funcionar con total libertad. ¿Qué significa esto? Voy a sumar algunas cuestiones que están acá para que podamos ir charlando todo a la medida que ustedes van leyendo. ¿Qué pasa? Hay un libre juego de que justamente, incluso hay teóricos bastante contemporáneos que hablan de que hoy en día, en la actualidad, ya no podemos hablar de que el Estado sea la máxima institución organizativa de la vida social, sino que justamente las empresas multinacionales, que están en varios países, que se nuclean a nivel mundial, tienen y ejercen más poder que los propios estados. Y acá hay una cuestión de que el neoliberalismo surge y se amplía en colaboración justamente para que aumente el capital privado, es decir, la economía de aquellas empresas privadas. Todo esto no puede funcionar sin que haya una reducción y un impacto en la vida de los trabajadores. Por lo tanto, la flexibilización y la precariedad laboral no son casualidades, sino que son necesarias para esta nueva lógica de trabajo que conlleva aumentar la ganancia de las empresas privadas. Para aumentar las ganancias de esas empresas privadas hay que achicar de algún lado. Entonces, ¿de dónde se reduce? Justamente de las condiciones y situaciones laborales. ¿De qué estamos hablando? De contratos de 3 meses, de que cuesta un montón llegar a una planta permanente, estamos hablando de jornadas que duran más de 8 horas, estamos hablando de pago de horas extras en situaciones muy desfavorables.
También hablamos del aumento de lo que se ha conocido como trabajadores polivalentes. Tenés que saber hacer de todo para ingresar en esta lógica. Estamos hablando también de una idea de profesionalización. Cuanto más sabes hacer al mismo tiempo, de una manera, aumenta también el concepto de que sos flexible, de que justamente también sos más eficaz y eficiente. Digamos que también es la inauguración de la época del concepto de recurso humano. La persona ya deja de ser vista como una trabajadora, trabajador, sino que pasa a ser visto como un recurso, una variable más dentro de esta cuestión económica. Y básicamente una de las cuestiones que nos impacta más a nivel educativo es que, como veníamos diciendo en algunos videos vinculados a la idea de dictadura militar en Argentina, todo lo que tiene que ver con lo público es pensado como un gasto, no es una inversión, no es una promoción, no es la construcción del desarrollo social, no es la concepción del derecho social, es gasto. Por lo tanto, hay una suerte de binarización entre el Estado versus mercado. Y bajo esto también se postula la idea de la libertad de elegir. Milton Friedman es un escritor, un economista norteamericano que elabora un texto que se llama La libertad de elegir. No vamos a trabajar con fuentes en este momento, sumado a esa fuente, pero básicamente lo que él postula es que lo que ha hecho el Estado, siendo intervencionista de la economía y de la vida social, es que nos ha quitado la posibilidad de elegir. O sea, estas concepciones de libertario que estamos teniendo tanto en la actualidad no son casualidad. Siempre cuando se antepone la idea de libertad de elegir, uno considera desde el sentido común de que no está mal que tengamos la libertad de elegir. El tema es que los teóricos neoliberales sitúan que esa libertad de elegir vos la haces en base a tu ingreso económico. Es decir, uno elige lo que puede. Y así como vos tenés la libertad de elegir, va a decir él en el libro que escribe, los padres dice tienen que tener la libertad de elegir a qué escuela van a mandar a sus hijos. Y eso depende, dice, de los costos que estén dispuestos a llevar adelante. Entonces esa libertad de elegir es justamente en base a tu ingreso económico. No es una libertad de elegir considerando las situaciones, la posibilidad de un derecho social, de que la educación sea para todos y todas, sino que es en base a tu capacidad adquisitiva. Bien, acá vemos que también una de las tesis del neoliberalismo es el recorte del estado de bienestar. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Continuamos. Cambio de perspectiva. Acá también voy a poner todas las cuestiones juntas. Ustedes pueden ir parando el video, tomando notas si quieren. La idea es que todas estas cuestiones son dicotómicas. ¿Qué quiere decir? De un lado algo, del otro el otro en oposición, en una situación dilemática. Entonces este cambio de perspectiva llega a esa gran oposición entre Estado y mercado, y la sociedad civil queda diluida en esa discusión. Entonces pasamos de tener un Estado como garante de derecho al Estado como un obstáculo opresor para elegir. Pasamos de utilizar en los textos de las leyes, y acá estoy yendo un poco a política y legislación, del concepto de igualdad a equidad. Muchas veces lo utilizamos como sinónimos y en realidad jurídicamente son sumamente distintos. Cuando hablamos de igualdad hablamos de un punto de partida, hablamos de que desde el inicio eso se considera un derecho social. Cuando hablamos de equidad nos referimos a darle a cada uno lo que le corresponda según. Sería como que ese según queda abierto. Vamos a darle a cada uno lo que le corresponda según su edad, según su género,
según su posición social, según el barrio en el que vive, según su acceso al conocimiento. ¿Se entiende? La equidad es más parecido a un parche dentro de las cuestiones legales. De la libertad de aprender a la libertad de enseñanza, bueno, acá tienen varias que las pueden ir leyendo, pero básicamente la que más me interesa es la concepción de que pasamos de entender el derecho a lo público como algo que se hace cargo del Estado a entender el derecho a lo público como libre acceso. Es como también la concepción de que hay de que si algo es gratuito, cuando hablamos de gratuidad es porque es gratis. Y no, la concepción es mucho más amplia. Cuando hablamos de lo público, desde una mirada, digamos, crítica, nos estamos refiriendo a que el Estado se hace cargo. No a que lo público es el banco público de la plaza, es la plaza pública donde yo puedo entrar y nadie me puede decir no, no podés entrar. Esa concepción de público es algo instalado en los 90, con mucha fuerza y con mucha eficacia, a tal punto que pareciera que hoy en día entendemos que eso es lo público, cuando en realidad lo público nos nuclea a todos y a todas. Y también la concepción, el cambio de derecho a servicio. Esta idea de que los derechos son considerados básicamente algo a lo que se accede en el término de servicio. Yo tengo que pagar para acceder a eso y depende de mi poder adquisitivo voy a acceder a un servicio mejor o peor. Es casi como hacer pasar un derecho social como la contratación de una empresa de internet, como el pago de la luz, como el pago del cable. Y básicamente también en línea con esto lo que tenemos es que, voy a poner acá algunas cuestiones, el impacto más fuerte del neoliberalismo, por más que digamos si hubo un impacto fuerte en la cuestión económica, en el otro video donde vean el desarrollo de la sociedad excluyente de Maristela Svampa van a ver que la cuestión económica es indiscutible. El aumento del desempleo, la pobreza, la flexibilización y la precariedad laboral, sumado a la inflación, es innegable ya para el 2001. El tema es que después, en cuestiones posteriores, vamos a ver que si bien la economía se recompone, lo que no se recompone es el sentido común de las personas. Acá tengo primero una cita que dice de María Teresa Sirven, una investigadora argentina que trabaja en la UBA, que dice que el mayor triunfo de la clase dominante es convertir sus intereses en nuestro sentido común. Y en realidad, varias nos posicionamos en que el mayor triunfo del neoliberalismo es haber impregnado el sentido común, es haber construido valores con los cuales se entienden el mundo. Me parte el alma ver gente pobre. ¿A vos no? Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? Todo lo contrario, creo que necesitan ayuda y protección. Y aún más, soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Pero qué maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Todo el valor de la meritocracia, el valor de el sálvese quien pueda, la concepción de la pobreza como algo natural, la concepción de que si vos no te esforzás o si sos pobre justamente porque no te esforzaste, la concepción de que justamente también todo es a una manera individual y el triunfo del egoísmo, no en un término de egoísmo raso, sino de egoísmo social. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de la desarticulación de las redes sociales, del descreimiento de la política también. Entonces, todas estas cuestiones consideramos que inician con la dictadura militar, pero se profundizan con un modelo económico fuertemente llevado adelante en los 90, en el caso de Argentina por Menem, pero que vamos a ver que la configuración de esos valores, así como por ejemplo el descreimiento de que lo público sea algo de calidad, llega hasta nuestros días.